Bueno, vamos a comenzar esta tutoría. El tema de hoy es circuitos de resistencias. Las resistencias se pueden conectar de muchas maneras, siendo las dos principales las conexiones en serie y en paralelo. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver las fórmulas que aparecen en la guía. Estoy bien, Johan, gracias. ¿Y tú? Ya, estamos viendo las fórmulas. Eh, la resistencia equivalente en serie es la suma de todas las resistencias participantes. Como en una suma el todo es mayor que cada parte, significa que el total o la resistencia equivalente va a ser mayor que la mayor. ¿Ya? Si la resistencia crece y el voltaje permanece constante, significa que al ir agregando resistencias en serie, la corriente total va a ser menor. Por otro lado, la resistencia equivalente en paralelo es la suma de los inversos de las resistencias a la menos 1, lo que implica que el valor en paralelo va a ser menor que la menor. Así que al ir conectando resistencia en paralelo, la corriente va a aumentar porque la resistencia va a disminuir. Y por último, la potencia eléctrica medida en watt. Un watt es un joule por segundo. En este caso, cuando hablamos de resistencias, esa energía por unidad de tiempo corresponde al calor emitido por cada segundo y se calcula como V por I. Dado que V es I por R, también nos queda I cuadrado por R, y dado que I es V sobre R, también la potencia va a ser igual a V cuadrado sobre R. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, en resumen, esos fueron los tres conceptos que vimos en el día martes, ¿ya? Y además la diferencia entre resistencia óhmica y no óhmica, ¿ya? Una resistencia óhmica tiene su pendiente de gráfico V versus I constante y una no óhmica no, ¿ya? Dicho esto en forma muy resumida, ¿ya? Porque con detalle mucho más que eso, ¿ya? Tiene que ver también la corriente electrónica, la corriente iónica, etcétera. Pero una forma rápida de distinguir resistencia óhmica de no óhmica es por medio del gráfico, ¿ya? ¿Hay dudas? Isadora León, ¿alguna duda? Alejandra dice que no, Johan dice que no. Ya. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Tenemos un circuito donde hay 4 resistencias. Si se fijan, R1 y R2 están en serie, mientras que R3 y R4 están en paralelo, ¿ya? Hay que encontrar la lectura del amperímetro de color azul abajo a la izquierda. Voy a anotar los datos.
estas dos resistencias, R1 y R2, tienen este punto en común, lo que indica que están en serie. Así que la resistencia equivalente de esas dos va a ser R1 más R2, y eso da 5 ohm. 5 más 5, eso da 10. ¿Ya? 10 ohm. Así que esas dos resistencias las reemplazamos por la equivalente, que es 10. ¿Ya? Y permanece lo de abajo. Estas dos resistencias están en paralelo, lo que implica que la resistencia equivalente vale 1 sobre R3 más 1 sobre R4 a la menos 1. Y eso da un número menor que la menor que R3, 4.12 ohm. ¿Ya? Así que dibujamos el circuito de nuevo. Esta resistencia vale 4.12, la de arriba vale 10, ¿ya? Y estas dos están en serie, ¿ya? Calculamos la resistencia equivalente. Profe, ¿Sí? disculpe. Cuando están en paralelo es cuando, no sé, por así decirlo, el cable por donde va la corriente se divide, ¿no? ¿Sí? Se divide Por ahí ejemplo, acá como no se y ahí. divide, está en serie, pero si se dividiera, estarían en paralelo, ¿cierto? ¿Correcto? Sí. Ya, ¿Ya? gracias. Vale. También se puede decir que cuando están en paralelo, la corriente se bifurca, ¿ya? Entonces eso ¿Sé pasa qué? acá porque se bifurca o se divide. Cuando la Ah, corriente ya, llega ahí, se divide en esa y en esa, ¿ya? sí, La corriente toma gracias. dos caminos, en este caso, ¿ya? Ok. Ya. Bueno, 10 más 4.12, eso da 14.12, y dibujamos de nuevo el circuito, ¿ya? Estaría el amperímetro y la resistencia equivalente total, que vale 14.12. Como no se ha movido el amperímetro, siempre lo hemos dibujado en el extremo inferior izquierdo, significa que esta corriente que sale de la batería, ¿ya? La corriente que sale de la batería y que pasa por el amperímetro es la corriente total, ¿ya? Dado que 14.12 va a ser igual a V total sobre corriente total, ahí despejamos la corriente total, ¿ya? Implica que I total vale voltaje total, que es 15, partido por resistencia total equivalente, que es 14.12, ¿ya? Y eso da 1.06 amperes, ¿ya? Esa es la respuesta final, ¿ya? Entonces, en este ejercicio teníamos 4 resistencias, nos dimos cuenta que R1 y R2 estaban en serie, la reemplazamos, R3 y R4 estaban en paralelo, la reemplazamos,
Y los dos reemplazos que quedaron, ¿ya? Que están aquí, ¿ya? Estaban en serie, lo reemplazamos por una, y como ya no se podía seguir calculando resistencia equivalente, ese número final era igual a V total sobre I total. Y así pudimos encontrar la corriente que lee el amperímetro. ¿Hay dudas? Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos tres resistencias en paralelo. Hay que obtener la corriente total que circula por el circuito. Y letra B, la potencia eléctrica que emite cada resistencia. Entonces voy a anotar los datos primero. Detalle importante, cuando midamos el voltaje, hay cuatro valores posibles. Podemos medir este voltaje, ¿ya? Que va a ser 5 voltios. Podemos medir este, el V1 de la resistencia 1. Podemos medir el voltaje de la resistencia 2 y el de la resistencia 3. ¿Ya? Dado que este punto es igual a S y ese punto es igual a S, ¿ya? Y dado que este punto es igual a S y también es igual a S, esa lectura va a ser 5 voltios. Y aquí ocurre lo mismo con el voltaje 2. También va a ser 5 voltios. Y con el voltaje 3, ese punto igual a S, es igual a S, etc. Y este punto es igual a S, ¿ya? Así que aquí también va a ser 5 voltios, ¿ya? Entonces, V1 es igual a V2, es igual a V3 y vale 5, ¿ya? Entonces, primero vamos a calcular la resistencia equivalente total, ¿ya? Como las tres resistencias están en paralelo, se va a cumplir que la resistencia equivalente total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 a la menos 1. Y eso da 2.73 ohm, ¿ya? Este número es menor que la menor que 5 ohm, ¿ya? La resistencia equivalente siempre va a ser igual a V total sobre I total, ¿ya? Así que podemos despejar la corriente total.
¿ya? Implica que I total vale B total partido por la resistencia equivalente. .83 amperes, ¿ya? Esa es la corriente que circula aquí, ¿ya? Porque cuando llega a este punto, ya este punto se bifurca, ¿ya? Entonces, antes de llegar ahí, todo esto corresponde a una corriente de 1.83. Letra B, calculamos la potencia, que puede ser V por I, ¿ya? O sea que la potencia por la resistencia 1 va a ser V1 por I1, la potencia por la resistencia 2 va a ser V2 por I2, la potencia por la resistencia 3 va a ser V3 por I3. Ya dijimos que estos tres voltajes son iguales y valen 5, pero no sabemos las corrientes, ¿ya? Dado que la corriente 1.83 amperes se divide en 3, ¿ya? No sabemos sus valores. Pero por otro lado, dado que I es V sobre R, podemos colocarlo acá, ¿ya? Y vamos a tener que la potencia es V cuadrado sobre R. Eso lo tenemos, siempre vale 5, y R es dato, ¿ya? R1 vale 10, R2 vale 5, R3 vale 15, ¿ya? Así que, por razones de simplicidad, es mejor usar esta fórmula, ¿ya? La potencia 1, la potencia va a ser V cuadrado sobre R. La potencia 1 va a ser 5 al cuadrado partido por R1, ¿ya? La potencia 2 va a ser 5 al cuadrado partido por R2. Y la potencia 3 va a ser 5 al cuadrado partido por R3. Entonces aquí va a dar 25 décimos, 2.5 watts, ¿ya? Aquí va a dar 5 watts. Y aquí va a dar 1.67 watts, ¿ya? Entonces así podemos tener las tres potencias. ¿Alguna duda? En caso de que quisieran saber las corrientes, ¿ya? Corriente es voltaje partido por resistencia. El voltaje es el mismo para las tres resistencias, ¿ya? Siempre vale 5. Y la resistencia es dato, ¿ya? Así que mediante un paso intermedio podrían usar la fórmula final V por I, pero eso implica pasar por el paso intermedio que es calcular las corrientes, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ya, vamos a pasar lista. Por favor, anótense en el chat. Nombre y apellido. Alejandra. Johan pregunta, ¿qué pasaría si separamos una de las resistencias en dos resistencias más pequeñas? ¿Ya? Si una resistencia la separamos en dos, ¿ya? Quedan en serie, ¿ya?
Así que esto, por ejemplo, si esto valía 10 ohm, podría ser 5 y 5, 6 y 4, 1 y 9, ¿ya? Ejemplo, podría ser 3 y 7, ¿ya? Entonces el efecto va a ser el mismo, ¿ya? Y la pregunta de Allison no la entiendo. ¿Cómo sería el dibujo, Allison, para dejarlo en paralelo? Para que quede el Como, mismo efecto. sí, una resistencia, pero como dejar esa, una como en dos resistencias en paralelo, pero que a la vez tengan el mismo efecto. Vamos a ver si se Supongo. puede, ¿ya? ¿Ya? A ver si se puede. A ver. Significa que R inicial vale R. R final en paralelo que siga siendo R, ¿no es cierto? Para que tenga el mismo Sí, efecto. Ya. exacto. Vamos a ver si se puede. Sería R es igual a, digamos que son iguales para hacerlo fácil. 1 sobre R medios más 1 sobre R medios a la menos 1. Quedaría 2 sobre R más 2 sobre R a la menos 1. 4 sobre R, R cuartos. Contradicción. Contradicción. Ya, no se puede, ¿ya? Por una cuestión matemática, en dejarlo en paralelo no quedaría igual, no quedaría igual a la situación inicial, ¿ya? Se pueden separar, pero el efecto no va a ser el mismo, ¿ya? Ya. Gracias. Vale. ¿Más dudas? Ya, entonces, en el ejemplo que hice, ¿ya? Si la separamos por la mitad, R medio y R medio, y las dejamos en paralelo, el efecto sería R cuartos, no sería R, ¿ya? En cambio, cuando están en serie, R medio, la sumo, queda R, ¿ya? Ahí quedaría igual. Ya. ¿Más preguntas? No se olviden de anotarse en el chat por la asistencia. Me falló el mouse, Profe, vuelvo al tiro, voy a buscar otro mouse. Ahí sí. Alison tiene una duda. Dice, ¿cuántas clases hay en esta tutoría? No las conté, deberían ser 10. Ya, si son 13 semanas, empezamos la semana 10 u 11. ¿Ya? No he visto el calendario. ¿Ya? Esta es la semana 7. Semana 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y la 13. Serían 6. ¿Ya? Faltan 6. Oh, no, me está fallando mucho el mouse. A ver.
Ya. Algo raro está pasando con el mouse. Voy a seguir la clase dentro de lo que se pueda. Ya. ¿Hay más dudas? Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Ya. Ejercicio 3. Tenemos una configuración mixta de resistencia. Hay algunas que están en paralelo, otras en serie, ¿ya? Hay que encontrar la lectura del voltímetro, ubicado en la resistencia horizontal inferior de 5 ohm, ¿ya? Voy a anotar los datos. Ya, es importante ver que estas tres resistencias están en paralelo, ¿ya? Los dibujos engañan porque esta resistencia está en diagonal, podría dibujarse horizontal, vertical, diagonal, curvada, etcétera, ¿ya? Para dificultar el dibujo, ¿ya? Pero este punto, ¿ya? Equivale a ese, ¿ya? Y este punto equivale a ese, ¿ya? Así que si los cables fueran flexibles, se podría cambiar la forma de esa parte, ¿ya? Y podría quedar así, ¿ya? Y ahí se nota que están en paralelo, ¿ya? Es decir, el dibujo original dificulta entender que están en paralelo, pero no están, ¿ya? Entonces Alison pregunta, ¿no influye que se comporta nodos con otra? Que se compartan nodos sería... La duda sería que ese nodo es distinto de ese. ¿Esa es la duda? No, profe, que por ejemplo el nodo que está en la esquina comparte, es el mismo también para la otra resistencia. Ya, que el nodo A El, es igual a ¿cuál? el A y el D. El El A y A el y el D. D. Sí, pues está bien, Sí. Cristian. Sí. Porque mira, imagínate que este cable es elástico, ¿ya? Entonces achiquémoslo a un Sí. micrómetro, ¿ya? Entonces te quedaría, si fuera un micrómetro, te quedaría, ese punto se acerca a ese, quedarían así. Ujú. Y la resistencia que está en diagonal quedaría así ahora, ¿ya? Y esto quedaría así. ¿Te fijas? Se nota más que Ah, están en paralelo, ¿no es cierto? sí. ¿Ya? Eh, o podría también dibujarse así, para engañar, ¿ya? Ahí y después ahí, pero igual están en paralelo, ¿ya? Sí, se entiende. Gracias. Vale.
Bueno, entonces, como están en paralelo, la resistencia equivalente va a ser 1 sobre 10 más 1 sobre 5 más 1 sobre 2 a la menos 1, y se va a obtener un número menor que el menor, ¿ya? Menor que 2. .25 ohm, ¿ya? Entonces, eso lo reemplazamos por una que vale 1.25 ohm, ¿ya? Entonces, este sería el nodo que llamamos D, ¿ya? Ese sería el D, y ese el nodo que llamamos B, ¿ya? Y ahí colocamos esta resistencia, 1.25 ohm. Esta sigue siendo igual a 5 y esta sigue siendo igual a 2, ¿ya? Entonces descubrimos que estas dos están en serie. Lo que implica que la resistencia equivalente para esas dos va a ser R1 más R2, ¿ya? 6.25 ohm. La reemplazamos de nuevo, la de 2 queda, y esas dos la reemplazamos por una de 6.25, ¿ya? Y lo que estamos viendo ahora, tienen el punto de arriba en común y el punto de abajo, por lo tanto están en paralelo. Así que la resistencia equivalente, que es la final, ¿ya? Va a ser 1/2 más 1 sobre 6.25 a la menos 1, ¿ya? Y eso da 1.52, ¿ya? Ese número, 1.52, va a ser igual al voltaje total partido por la corriente total. El número de arriba, el numerador vale 1, ¿ya? Despejamos la corriente total. 1 partido por 1.52. La corriente total vale 0.66 amperes. Recuerden que andamos buscando este voltaje, ¿ya? Ese voltaje que va a ser igual a I por R, ¿ya? Y R vale 5, ¿ya? Pero esa corriente no es esta, ¿ya? Porque cuando sale de la batería, ¿ya? Salen 0.66 amperes y se divide en esa corriente y en esa, ¿ya? Así que la corriente que hay aquí no es 0.66, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale? A esta corriente le vamos a llamar I', ¿ya? ¿Cuánto vale I'? Esa corriente vale el voltaje partido por la resistencia, ¿ya? Y la resistencia vale 2, ¿ya? Ese número es 2, ¿ya? Pregunta importante. Si colocáramos aquí un voltímetro en azul, ¿ya? Para tener este número, ¿ya? ¿Cuánto va a marcar el voltímetro? ¿Ya?
porque no sabemos cuánto vale el número de arriba. Resulta que ese punto es igual a S y es igual a S. Y este otro punto es igual a S y es igual a S. Así que va a marcar 1. Aquí es 1 partido por 2. ¿Ya? B partido por R. 0,5 amperes. La corriente total vale 0,66. ¿Ya? Y la corriente por la resistencia vertical vale 0,5. Por lo tanto, faltan 0,66 amperes. ¿Ya? O sea, 0,16. 16. ¿Ya? Y esa es la corriente que circula por abajo. ¿Ya? Esa es la corriente que circula abajo. Lo que implica que el voltaje que andamos buscando va a ser corriente por resistencia, o sea, 0,16 por la resistencia que está abajo, ¿ya? Que es 5. Y eso da 0,8 voltios. ¿Ya? Entonces lo que hicimos en este ejercicio fue calcular la resistencia equivalente total, con eso despejar la corriente total. Con la corriente total la relacionamos con la corriente que circula por una resistencia, que era 0,5, y como la corriente que es carga por unidad de tiempo, ¿ya? La corriente no se puede crear ni destruir, ¿ya? Porque está la variable carga, que no se puede crear ni destruir. Entonces, el valor que falta obligatoriamente tiene que estar abajo, ¿ya? Y eso nos permitió encontrar la diferencia potencial, que es I por R. Ya. ¿Alguna pregunta? Alejandra dice que no. Felipe Serrano, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Ya? Los que llegaron atrasados, que se anoten en el chat para que queden presentes. Profe, yo algo que dijo al inicio, ¿cuál era la diferencia entre un material ómnico y no ómnico? Ya. En un material ómico, su pendiente del gráfico B versus I, ¿ya? Su pendiente es constante y siempre va a ser una recta que no cambia en el tiempo. ¿Ya? Lo voy a dibujar en el pizarrón. BI, ¿ya? Este ángulo es igual a ese ángulo y es igual a ese ángulo. Pendiente constante, ¿ya? Y no depende del tiempo, porque si fuera no ómico, podría ser así el gráfico, y después de 10 segundos podría ser así, y después de 10 segundos podría ser así. ¿Ya? La pendiente va cambiando, ¿se fija? Se va achicando. ¿Ya? Pero Eso siempre es lineal. no, porque también podría ser otro caso. Podría ser así, también una parábola. ¿Ya? O podría ser así también. ¿Ya? El único ómico es este. ¿Ya? Que pendiente constante y no depende del tiempo. ¿Ya? Sin embargo, los materiales más atractivos para un científico son los no ómicos, ¿ya? Entonces, ¿por qué uno aprende todo esto de materiales ómicos? ¿Ya? Primero, toda la tecnología que nos rodea está hecha con resistencias artificiales que se han construido para que sean ómicas, ¿ya? Así que se aplican física en un circuito de una radio, un computador, etcétera, va a ser así, va a ser ómico, ¿ya?
Y lo segundo es que un material no óhmico se puede aproximar a un material óhmico con un margen de error aceptable, 15%, 20%. Por ejemplo, si es parábola, uno puede decir que hasta aquí es recta, lo podemos aproximar, y después podemos decir que aquí es otra recta, ¿ya? Entonces como que tiene partes óhmicas, ¿ya? Y este también lo podemos aproximar así, como si fuera óhmico, ¿ya? Entonces los materiales ¿Ya? óhmicos son la base para estudiar cualquier cosa, ¿ya? Y por ejemplo, un material no ómnico, ¿qué tipo sería como de materia? ¿Podría ser un líquido, los gases? Sí. Un em, ejemplo bien interesante, porque se empieza a porque empezamos a ver cómo esto se aplica en medicina, ¿ya? Alejandro Volta, a comienzos de 1800 más o menos, ¿ya? El año 1800, estudió cómo la corriente era transmitida por las patitas de las ranas, ¿ya? Porque como era ¿Ya? médico, estudiaba anatomía, entonces seccionaba las patitas de la rana, estudiaba los músculos, y también observó que podía circular corriente por los músculos y los músculos se movían, ¿ya? Bueno, eso es porque circula una corriente por tejido muscular y por los axones y por los nervios, ¿ya? Entonces, eso es un material no óhmico que se estudia en medicina, ¿ya? El tejido vivo, ¿ya? Mm, Y a medida que circula corriente de una batería, ¿ya? Sobre tejido vivo, empieza a pasar esto, ¿ya? Empieza a pasar esto. Porque los fluidos se empiezan a evaporar, ¿ya? Pero si el experimento es cortito, si dura 5 segundos, 10 segundos, ¿ya? Entonces no se nota la evaporación, ¿ya? Entonces Eh, los fluidos tienden a ser no ómnicos. sí, tienden a ser nómicos, porque también con tecnología uno puede hacer que se comporten ómicos, pero naturalmente, en estado natural es lo que dices tú, ¿ya? Sí, Ya, gracias, profe. ok. Johan va a hacer una pregunta sobre el simulador. ¿Cuál es la duda, Johan? Dime nomás. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Cuando estábamos haciendo el simulador para laboratorio de circuitos, primero pusimos la batería, por así decirlo, el cable al centro, con una resistencia por un cable que iba arriba y otra resistencia que iba por un cable que iba abajo. ¿Ya? Sin embargo, los valores que nos dieron en comparación a cuando lo hicimos poniendo las dos resistencias al mismo lado eran completamente diferentes. ¿Por qué se da? A ver, voy a dibujar los dos casos. Ya. Un caso era así. Em, no. Ya. Teníamos un cable que pasaba por el centro. Eran tres cables en paralelo, por así decirlo. Así. Algo así. ¿Ya? Pero la batería estaría en uno de esos dos que están al centro en el dibujo de la derecha. Ahí. Así, con una resistencia a cada lado. ¿Ya? ¿Y el Y otro el otro caso? fue, y el otro fue igual que el último que dibujó, pero con la batería a uno de los extremos y las dos resistencias al mismo lado. Eso. ¿Ya? Nos dieron valores completamente diferentes cuando lo hicimos de las dos formas. ¿Valores de qué cosa? De general, ¿Corriente? ¿De qué? corriente, De corriente. corriente, sí. Eh, Aquí falta algo, el interruptor, ponte tú el fusible. Si lo habíamos puesto en los dos casos en el cable que está abajo. ¿Aquí? Sí. ¿Qué cosa pusieron el interruptor, el fusible? Interruptor a un lado y el fusible al otro lado. Aquí, ya. Correcto. Ya. Eh, la diferencia es que el fusible naturalmente tiene un poquito de resistencia, ¿ya? Ah, pero tú dices que te salió muy distinto, eso es raro.
Levemente Sí, distinto, pues, muy distinto. Ya, sí fue muy distinto. O no, sea, empezamos a aumentarla, principalmente al momento de quemar el fusible, ya, empezamos a aumentar el voltaje de la batería y tuve que aumentarlo. Habrá sido unas 10 veces más cuando pusimos la batería al centro que cuando la pusimos al lado. ya. Eso no tendría que haber pasado. Así que sería bueno que lo pudieras filmar con Zoom y me lo puedes enviar por email, ¿ya? Para ver qué fue lo que pasó de verdad. ¿Ya? Ya, Porque así al menos como lo dibujé en el pizarrón tendría que ser lo mismo. tendría que probarlo de nuevo a ver si es Sí, que se repite el y me lo envías por email, ¿ya? Y hecho. después le cuento a todos qué fue lo que pasó, ¿ya? Ya, gracias. Vale. ¿Más dudas? Ya, Alison dice que no. Ya. Ya, dejamos hasta aquí entonces esta tutoría. Entonces descarguen el PDF y traten de repetir estos ejercicios. Si tienen dudas, pueden comunicarse conmigo por medio del formulario. ¿Ya? Hasta luego, que estén bien.